Buenas tardes. Quiero agradecer a la obra social Caja Mediterráneo el darme la oportunidad de presentar esta conferencia, esta charla, dentro de las que se han organizado con motivo del 75 aniversario de la Guerra Civil Española, y además quiero agradecer en particular al profesor Piqueres, a Merche, que es la responsable de la Casa Museo, de la que yo tanto quiero y de la que tanto admiro, y sobre todo a mi buen amigo Glicerio, que seguro que nos va a ofrecer una magnífica charla y una magnífica conferencia. El pasado jueves estuve con él en Alicante. Acaban de presentar, con motivo del 75 aniversario de la Guerra Civil, dos webs, una en particular, que es Memoria Recuperada, que han podido conseguir expedientes de cerca de 12.000 personas con sus correspondientes instrucciones para poder entrar y visualizar en qué y por qué fueron culpables de aquellas situaciones. Y hoy Glicerio Sánchez Recio, que es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante, nos va a hablar de la Iglesia Católica. Y no solamente de la Iglesia Católica, sino de la actitud jerárquica eclesiástica durante la Guerra Civil. Glicerio es una persona que ha escrito varios libros, ha sido director de la revista de la Universidad de Alicante. Hay uno de los libros que a mí más me ha llamado la atención, que es La República Decapitada, donde habla de un monolero, de una persona de Monóvar, que fue juez y abogado, Vidal Gisbert, y además ha hecho muchas conferencias, muchas charlas, y además ha sido también director de la revista de la Universidad de Alicante, Pasado y Memoria. Por lo tanto, creo que estamos ante una persona que nos va a ofrecer una charla que me imagino que después tendremos la oportunidad de preguntar alguna cosa que es interesante. Y en cualquier caso, también hoy, precisamente 1 de abril, fue aquel famoso parte en el que decían: en el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. Curiosamente hoy se cumplen 75 años. Nada más, gracias a todos por su asistencia, y vamos a continuar escuchando a Glicerio Sánchez Recio. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes, buenas tardes. Parece ser que hemos ganado al Barça, ¿no? Porque no era el día más indicado para convocar a tanta gente en una charla de este tipo, ¿no? Bueno, quiero agradecer la invitación que en su día me hizo Antonio Piqueres, y la buena acogida que he tenido esta tarde por parte de la directora de la Casa Modernista y de Mariano Beltrán. El tema se me impuso. Hablar de la Iglesia durante la guerra. Es decir, yo no lo propuse, no fue iniciativa mía. Bueno, sí es cierto, y probablemente pues Tony Piqueres lo sabe, y fue por lo que me lanzó el anzuelo. Yo pues tengo cierta simpatía por un obispo, y claro, cuando uno empieza teniendo cierta simpatía por un obispo, pues después de uno pues viene otro, ¿no? Y otro, y tal. Entonces, bueno, por eso cuando él me preguntó qué aspectos iba a tratar, pues propuse la actitud de la jerarquía eclesiástica, porque la Iglesia
en definitiva, en los años 30 y en los 40 y en los 50 y así sucesivamente, la Iglesia fundamentalmente ha sido la jerarquía. Había el pueblo, el conjunto de los creyentes, pero estos tenían que estar en silencio. Recuerden ustedes las misas, de espalda y en latín. Pero bueno, esto no deja de ser más que una gotita de demagogia al comienzo de la charla. Lo del pueblo o el conjunto de los creyentes es algo que viene después, fundamentalmente es una aportación del Concilio Vaticano II. Pero lo que regía, a lo que estaba, digamos, sujeta la jerarquía, la Iglesia, en los años 30, en los 40, en los 50, en los 20, era a lo que había dispuesto el Concilio Vaticano I, que se celebró en 1870. Y el Concilio Vaticano I no hizo otra cosa, hizo sí, algunas cosas más, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hizo fue recuperar o actualizar el Concilio de Trento. Y ya saben ustedes que el Concilio de Trento pues, se celebró a mediados del siglo XVI. Es decir, que el retrovisor lo tenían bastante bien colocado. Sobre la actitud pasiva digamos, de los fieles, de los católicos, pues voy a dar dos datos. Cuando en 1920, o en los años 20, mejor, se crea la Acción Católica, pues a los laicos, a los seglares, y como se les decía, se les definía, fíjense, como el brazo secular de la jerarquía. Es decir, ¿cuál es la función del laico en la Iglesia? Pues es llegar allí donde no puede llegar el clérigo, donde no puede llegar el jerarca. Unos años más tarde, en los años 30, pues se publicaba un periódico muy combativo en la defensa de los intereses y de los privilegios. Ellos decían los derechos de la Iglesia. Se llamaba El Debate. El Debate era un periódico de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, es decir, sería como la rama más combativa dentro de la Acción Católica. Tenemos un claro ejemplo de lo que era el brazo secular. El fundador, perdón, el director del Debate en aquellos años, pues fue un hombre muy importante dentro de la militancia católica en los años 30, Ángel Herrera Oria, que después fue obispo, fue laico hasta el año 35, en el año 35 o principios del 36. Él se fue a un seminario, es decir, él pasó la guerra civil en un seminario en Suiza, en Friburgo. Inmediatamente después de la guerra, pocos años después, lo hicieron obispo, es decir, acumulado, pues, en fin, méritos suficientes para ascender dentro de la jerarquía eclesiástica, evidentemente. Y llegó a cardenal. Dejó una obra importante dentro de toda la organización de la militancia católica. Bien, para que vean, ¿no? Para que vean. Bueno, cronológicamente lo que a mí se me ha pedido es que hable de la guerra civil. Yo, sin embargo, voy a estirar un poco más la cuerda. Vamos a sobrepasar el año 39 e intentar llegar
hasta el año 47, por la influencia que las doctrinas, tanto de carácter político como de carácter social, de la Iglesia, tuvo en la elaboración de las primeras leyes fundamentales del régimen. Cerrar en el 47 con la celebración del referéndum para la aprobación de la ley de sucesión, referéndum que el régimen franquista planteó como un plebiscito y en el que los obispos pues desarrollaron una importante actividad. Bueno, aquí les